Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Fernando García y a Fertilizar por la posibilidad que nos dan de presentar las investigaciones que venimos realizando no solo en el INTA de General Villegas, sino también resultados de otros grupos de trabajo en lo que nosotros llamamos la Pampa Arenosa. Bueno, el título de mi presentación, es Manejo de la fertilización en cultivos de grano de la Pampa Arenosa, y como se me pidió en el panel, voy a tratar de hacer algo muy rapidito de los principales cultivos que tenemos en la región, haciendo hincapié en el manejo de la fertilización de trigo, girasol, maíz y soja. Para los que no conocen la Pampa Arenosa o el noroeste de la provincia de Buenos Aires, ahí les estoy mostrando cuál sería el área en estudio. Todos los partidos del noroeste de la provincia de Buenos Aires, que limitan con el sur de Córdoba y sur de Santa Fe, y el área agrícola del noreste de la Pampa. ¿Cómo es nuestro clima? Nuestro clima es un clima templado, que tenemos precipitaciones fundamentalmente primavero-estivo-otoñal. Con muy escasas precipitaciones en el invierno, y por eso hago hincapié en esto, porque el manejo de nitrógeno en el cultivo de trigo está muy en función de cómo son las lluvias en nuestro invierno. Si bien nosotros tenemos 800 milímetros de precipitaciones en promedio, tenemos una alta variabilidad de 600 a 1200. Es una zona donde tenemos napas cercanas, hemos estado muchos años con la influencia de napa y eso nos ha permitido obtener muy altos rendimientos. Por supuesto, en estas últimas campañas las napas nos han alejado y de alguna manera han limitado esos rendimientos. Y tenemos suelos de textura arenosa. Cuando nosotros hablamos de suelo de textura arenosa, son suelos que tienen del 45 al 80% de arena, es decir, que tienen una baja capacidad de retención de agua, lo cual limita mucho la producción de los cultivos. Y además, al tener texturas arenosas, tenemos contenidos medios a bajos de materia orgánica. Y eso, de alguna manera, el hecho de tener niveles bajos de materia orgánica está muy relacionado con lo que es la dinámica del nitrógeno, del azufre y del boro en la región. Si bien no quise repetir el mapita de Hernán Sainz Rosa, nosotros participamos de la red y como en todo el resto de la región pampeana hemos perdido materia orgánica, yo acá les muestro en este cuadro un promedio de alrededor de 150 lotes, algunos muestreados en mi tesis de maestría en el 2004 y algunos relevamientos hechos en los últimos 3 años, donde vemos cómo en el 50% de los casos nosotros pasamos de tener 2,3% de materia orgánica a estar por debajo de 2. También tengo que hacer hincapié que la agricultura en nuestra zona empezó a aparecer, digamos, a partir de la década del 90. Cuando yo empecé con mis primeros estudios al principio del 2000, nuestros lotes bajo agricultura tenían entre 5 a 8 años de agricultura y hoy tenemos lotes con 25 a 30 años de agricultura continua. Uno de los nutrientes que más nos preocupa es el fósforo. Yo acá les presento una distribución de frecuencia de más de 1000 lotes de las últimas 3 campañas, donde en promedio vemos en esos 1000 lotes que estamos en 12 partes por millón. Si nosotros lo relacionamos con algunos otros relevamientos que teníamos de hace 4 o 5 años, estábamos en 14, 15 partes por millón, seguimos perdiendo fósforo. Tenemos un 25% de los lotes que tienen menos de 9 partes por millón, es decir, ya hemos superado incluso el umbral de soja y girasol, que son los cultivos que podemos decir que tienen los umbrales más bajos. Si nosotros tenemos en cuenta que un cultivo de trigo tiene un umbral de alrededor de un 18, un poquito más por debajo está un maíz, y un cultivo de soja y girasol tienen un umbral alrededor del 10, prácticamente el 90% de nuestros lotes están por debajo del umbral de fósforo en trigo y maíz, por lo cual la estrategia de fertilización ya está muy difundida y prácticamente todos los productores manejan este nutriente al momento de la siembra.
y lo que más preocupa es que ya tenemos un 60% de los lotes de soja que deberían fertilizarse. Si bien la estrategia de fertilización en fósforo se ha incrementado, estamos muy lejos de ese 60% de adopción por parte de los productores. Vamos a arrancar un poquito con trigo. Nuestro principal factor limitante en el noroeste es el agua, es decir, si no hay agua, no se siembra trigo, y es la gran pregunta que tenemos hoy, que no tenemos agua y ya estamos casi por largar la siembra. Pero si nosotros tuviésemos agua y pudiéramos sembrar trigo, el nitrógeno es el principal nutriente que limita la producción. Estos son datos de ensayos que se realizaron fundamentalmente en la zona de Villegas y de Rivadavia, por el grupo de Díaz Zorita y Gustavo Duarte, donde se evaluaron respuesta a la fertilización nitrogenada en trigos, separando en dos ambientes. El ambiente que está en azul, que son los ambientes de mayor productividad, son los que tenían mayores rendimientos, y en rojo están los ambientes de menores productividades. Esos ambientes, además de diferir en sus contenidos de nitratos, diferían en cuanto al contenido de nitrógeno anaeróbico. Los que están en rojo, que son ambientes de menor productividad, que tienen en general menos de 40 partes por millón de nitrógeno anaeróbico, coinciden con que son ambientes más arenosos. Es decir, en general, nosotros tenemos los suelos que son más arenosos en nuestros ambientes, tienen menos materia orgánica y tienen menos nitrógeno anaeróbico. Si nosotros separamos la red en función de esos dos ambientes, vemos que la respuesta a la fertilización es más pronunciada en los ambientes de más alta productividad y el umbral también es más alto. Es decir, estamos alrededor de un umbral de alrededor de 150 kilos de nitrógeno del suelo más nitrógeno del fertilizante en los ambientes de alta productividad, y en los de más baja productividad estaríamos un poquito por debajo, alrededor de 130. Algo parecido, hasta ahora lo que no hemos podido lograr es lo que han hecho en la zona del sudeste bonaerense, de incorporar al nitrógeno anaeróbico a la suma del nitrógeno de nitratos. Estamos en el camino a ver si podemos lograr alguna correlación, pero hasta ahora lo que hemos visto es que este nitrógeno anaeróbico nos permite separar ambientes de alta y baja productividad. Como yo les decía, a nosotros en el invierno prácticamente no nos llueve nada, y estos estudios de Díaz Zorita son coincidentes con otros trabajos previos que habíamos hecho con Cristian Álvarez en el 2007-2008, evaluando diferentes estrategias de aplicación de nitrógeno, de aplicarlo todo a la siembra, aplicarlo postergado o dividirlo. Y en general lo que vemos es que las mayores respuestas en nuestra zona están con aplicaciones tempranas de nitrógeno, es decir, como no tenemos posibilidad de tener lluvias durante el periodo invernal, el nitrógeno fundamentalmente lo estamos poniendo al momento de la siembra o incluso a veces incorporado en presiembra. Si los ambientes son de alta productividad, como son los verdes, volvemos a recordar los ambientes más de media loma que tienen más materia orgánica, diferir un poquito la aplicación de nitrógeno no limita el rendimiento, pero en los ambientes más arenosos, que tienen poca posibilidad de entregar nitrógeno, demorar la aplicación de nitrógeno de estadios de macollaje en adelante puede hacernos perder rendimiento. Entonces esto yo lo quería mostrar porque seguramente con otras regiones trigueras es muy diferente, y para nuestra zona prácticamente el nitrógeno se pone a la siembra o lo más temprano posible para que se pueda incorporar. ¿Qué pasa con el tema del azufre? Bueno, esto es una red que hicimos ya hace varios años atrás, más de 35 sitios, donde evaluábamos sin limitantes de nitrógeno y de fósforo la respuesta adicional al agregado de entre 10 y 12 kilos de azufre. Si nosotros vemos, la línea verde sería la contribución que tiene el azufre. Esa contribución fue en promedio de alrededor de un 3% a la mejora de los rendimientos. Y otro punto a destacar es que
la respuesta son bastante paralelas. En rojo sería el tratamiento solamente con nitrógeno y en verde nitrógeno más azufre, como que la respuesta es bastante independiente de la productividad del sitio. Nosotros tenemos que tener en cuenta, yo les dije, tenemos poca materia orgánica, tenemos poco azufre. El análisis de azufre de sulfatos en general nos arrojan valores por debajo de las 10 partes por millón. No hemos visto que el análisis nos sirva como indicador para poder ver cuáles son los sitios que sí tienen más probabilidad de respuesta. Y otro punto a tener en cuenta es el tema de las napas. Como yo les decía, nosotros tenemos ambientes con influencia de napa y la composición química de las napas es muy variable en nuestra zona. Tenemos napas que no tienen sulfatos y otros que tienen altos contenidos. Entonces, muchas veces la ausencia de respuesta a la fertilización con azufre está dada porque el cultivo lo está tomando de la napa. Y sí, lo que estamos viendo cada vez más es una mayor respuesta al agregado de azufre a la soja de segunda que le sigue a ese trigo. Incluso muchas veces en ensayos hechos en macroparcelas, a nivel de productor o franjas, viendo imágenes Sentinel, uno a veces ve la franja de la soja de segunda de un color más verde, mayor desarrollo, que está pescando la fertilización residual en el trigo. En cuanto a nutrición balanceada, bueno, yo acá les muestro algunos trabajos de Cristian Álvarez, donde evaluó no solo una fertilización de base de fósforo, sino también una fertilización mejorada, es decir, apuntar a ver cuánto se pueden mejorar los rendimientos incrementando las dosis de fósforo, nitrógeno y azufre. Entonces ahí vemos que hay respuestas significativas a estas estrategias que podemos decir tienen mayores niveles de fósforo, tienen azufre. Otros estudios que hicimos, junto con Paula Girón, donde también, una vez corregido el nitrógeno, el fósforo y el azufre, evaluamos el aporte de algunos micronutrientes, el zinc aplicado en forma foliar en macollaje y el boro en hoja bandera, y también tuvimos alguna respuesta de un 3, un 4%. Cabe destacar que en general en nuestra zona no es muy frecuente que los productores hagan análisis de zinc o análisis de boro y hay mucha variabilidad. Es decir, nosotros podríamos decir que estamos en la zona de semáforo amarillo, digamos, donde hay ambientes que están severamente limitados en zinc o en boro y otros ambientes que superan los umbrales citados en la bibliografía, para lo cual el análisis de suelo es fundamental a la hora de tomar las decisiones. Pasando un poquito de girasol, acá les muestro algunos datos de Martín Díaz Orita relacionados en dos ambientes, son ensayos que se hicieron hace 2 o 3 años en la localidad de América y en Pichihuinca, en provincia de La Pampa, donde se evaluó la respuesta al agregado de fósforo en color rojo y, por último, la respuesta al agregado de boro en forma foliar en prefloración. Nosotros en general lo que apuntamos con la estrategia de fertilización con fósforo, dado la textura que tenemos, es usar altas dosis de fósforo en los cultivos que tienen menores problemas de toxicidad, es decir, en los cultivos de invierno, en el trigo, cultivos de cobertura, y en cultivos como girasol y soja, usar dosis de fósforo moderadas, porque tenemos hecho varios ensayos donde mostramos que donde superamos dosis a veces de 70, 80 kilos de fertilizante, muchas veces tenemos pérdidas de plantas. Entonces, este ensayo en particular, donde se está viendo respuesta a fósforo, es con una dosis solamente de 50 kilos de fosfato monoamónico y en el caso de boro de 1,5 kilos. Estudios previos de Martín Díaz Orita muestran que para nuestra zona hay mayor probabilidad de respuesta al agregado de boro cuando el contenido de boro en los primeros 20 centímetros es menor a las 0,3 partes por millón y el nivel de respuesta esperada puede variar entre un 5 y un 20%. Datos de Matías Sack de la empresa de Bunge, estos son datos más nuevitos de las últimas campañas también, evalúa la respuesta en girasol al agregado de nitrógeno y al agregado de azufre. Esto es
son 9 sitios. Vemos que en el promedio tuvimos una respuesta de 360 kilogramos por hectárea al agregado de nitrógeno y alrededor de 300 kilos al agregado de azufre. Al lado, nuevamente, otro ensayo diferente donde se ve la respuesta al agregado de nitrógeno y al agregado de nitrógeno más azufre, donde el hecho de incorporar azufre se logra una mejora en el rendimiento. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en el caso de girasol también las dosis de nitrógeno son más moderadas con respecto a los cereales, ya que muchas veces al fertilizar, si uno fertiliza con dosis muy altas de nitrógeno, baja mucho el porcentaje de aceite y entonces uno puede tener una penalidad. Entonces, generalmente cuando nosotros hablamos de fertilizar a los girasoles con nitrógeno, estamos hablando de dosis de 40, 60 o 80 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Con maíz. Bueno, con maíz venimos haciendo muchísimos ensayos en estos últimos años. Yo acá les muestro, esto es un análisis combinado que hicimos de más de 30 ensayos que se realizaron entre el año 2001 y 2015 y donde habíamos encontrado que el umbral promedio de respuesta a la fertilización, sumando el nitrógeno del suelo en los primeros 60 centímetros, más el nitrógeno del fertilizante, era alrededor de 160 kilos de N por hectárea. Y donde a veces teníamos sitios sin respuesta que estaban relacionados a lotes que venían de hace 4 o 5 años de una pastura perenne. También este estudio a nosotros nos permitió identificar que el análisis de nitrógeno a nitratos lograba una mejor correlación con la respuesta al rendimiento si ese análisis se hacía entre B4 o B6, porque si nosotros adelantábamos el análisis de nitrato a la siembra, todavía no habíamos tenido demasiada mineralización y el ajuste era de menor magnitud. En los últimos años, los primeros estudios los inició Paula Girón en su tesis de maestría. Empezamos a evaluar el manejo de nitrógeno por ambientes, separando dentro de los lotes ambientes de alta y baja productividad. Estos ensayos se hacían con la maquinaria del productor, con repeticiones de 2 a 3 bloques, es decir, son ensayos que tienen a veces entre 10 a 50 hectáreas y que se cosechan con monitor, donde primeramente evaluábamos las curvas de respuesta a nitrógeno. Y acá yo esto lo muestro porque generalmente hay algunas cositas que llaman la atención. Muchas veces nosotros decimos, el nitrógeno depende del rendimiento, entonces a ambientes de más productividad debo aplicar más nitrógeno. No siempre, para nuestra sorpresa, en nuestra zona nos da así. Nosotros acá tenemos 2 ambientes, el suelo de alta productividad en rojo y el de baja productividad en verde, es decir, en este caso es una loma, lo que está en verde, y sin embargo la loma tuvo el mismo umbral de respuesta que el ambiente de alta productividad. Y esto nos empezó a llamar mucho la atención porque uno a veces suponía, decíamos, la loma está limitada por agua, tiene menor rendimiento potencial, vamos con menos nitrógeno. No obstante, estos ensayos se hicieron entre las campañas 2015-2016, de muy buenas precipitaciones, vimos que a veces los umbrales que se obtenían en estos ambientes eran similares al ambiente de alta productividad. Y a la derecha estoy mostrando otro lote diferente donde el ambiente de baja productividad era un ambiente tacto, también en un año de adecuadas precipitaciones, donde vimos también nuevamente que los umbrales no eran demasiado diferentes entre ambientes. Después ya nos empezamos a entusiasmar con estos ensayos y dijimos no nos vamos a quedar solamente con el nitrógeno y vamos a ver si hay alguna interacción con la densidad de siembra. Y acá yo les muestro 2 ensayos donde nosotros evaluábamos curvas de respuesta a nitrógeno con 60, 80 y 100.000 plantas. Bueno, en el primer caso, directamente las 3 curvas fueron similares, es decir, no hubo diferencias entre densidades, entonces el ajuste a la respuesta de nitrógeno fue el mismo para las 3 densidades de siembra. Y en el segundo lote lo que vimos era que con 60.000 plantas llegamos a un umbral de alrededor de
180 kilos, y cuando pasamos las 80-100.000 plantas, ese umbral superó los 200 kilos. Yo lo que quiero que vean acá que dice dosis de N, acá no dice N suelo más N fertilizante. Y yo hoy les mostré que nuestro umbral viejo era 160 kilos de N suelo más fertilizante. Y nos estamos encontrando donde hay lotes que hacen el plató con más de 240 kilos de N de fertilizante más 50 kilos de N del lote. Es decir, están alcanzando el umbral cerca de los 300 kilos de disponibilidad. Y otro punto de este segundo ensayo que quiero que vean, el testigo rindió 8.000 y la máxima dosis de fertilización rindió 16.000. Es decir, respuestas del 100%, brechas que duplican los rendimientos, y yo creo que esto va un poquito de la mano de muchos años de agricultura continua, entonces estamos viendo respuestas de mucho mayor magnitud a lo que veíamos hace 10 años atrás. Otros ensayos, acá ambientes de alta y de baja productividad, probamos 30, 60, 90.000 y 120.000 plantas por hectárea y curvas de nitrógeno también que van desde 0 a 240. Les pongo cuál fue la mejor combinación, en este caso, ambiente de alta productividad, 97.000 plantas y 200 kilos de N agregado. Ambiente de baja productividad, un tacto limitado por agua, la mejor densidad fue 52.000 plantas y 130 kilos de N. Bueno, esto lo venimos haciendo en campo de productores, ya vamos por la tercera campaña, y la conclusión general que podemos decir de este trabajo es que estamos viendo un mayor impacto en los rendimientos ante el agregado de nitrógeno que ante cambios en la densidad. Es decir, estamos perdiendo mucho más rendimiento por fertilizar con dosis subóptima que tal vez decidiendo a veces mal el número de plantas. Por lo menos en los ambientes de alta productividad. En los ambientes de baja productividad, muchas veces el uso de densidades más bajas permite maximizar los rendimientos y entonces la densidad de siembra es un factor muy importante. Maíces tardío, tenemos lo que hemos visto en general es que son más efectivas las aplicaciones del nitrógeno al momento de la siembra o en los primeros estadios, debido a que difícilmente no tenemos buenas precipitaciones en diciembre y enero, entonces cuanto antes lo podamos adelantar, vamos a obtener mejores respuestas. Y también en maíces tardíos nosotros tenemos diferentes antecesores. El antecesor puede ser soja o puede ser un cultivo de cobertura, y yo acá les muestro cómo cambia los umbrales de nitrógeno de acuerdo al cultivo de cobertura. Si el cultivo de cobertura es vicia, muchas veces no tenemos respuesta a la fertilización, pero si el cultivo de cobertura es una gramínea, como en este caso el centeno, muchas veces hay inmovilización de nitrógeno y tenemos que reforzar la fertilización. Vamos a pasar a soja, que es el último cultivo, porque si no se nos va el tiempo. Como yo les decía, en soja ya tenemos comprobado que si nos pasamos de dosis de fósforo podemos tener, o de fertilizante, problemas de fitotoxicidad. Este es un ensayo que hicimos en Maceta con Paula Girón el año pasado, donde evaluamos distintas dosis de fertilizante, fosfato monoamónico y superfosfato triple de calcio ante dosis creciente, y fíjense cómo en la medida que nosotros incrementamos la dosis de fertilización, perdemos plantas. Entonces, bueno, en general la recomendación para nuestra zona es el fósforo en soja va en la línea en pocas dosis o lo aplico al voleo, pero no arriesgo a un cultivo de soja a usar una dosis alta de fertilizante para no estar perdiendo stand de plantas. Fertilización balanceada, también estos son ensayos de las últimas campañas, donde hemos evaluado el efecto aditivo de fósforo, fósforo más azufre más boro, un producto de Stoller, donde vimos un incremento significativo en la medida que fuimos agregando fertilizante. Acá podemos ver, no sé si se ve bien en la foto, el color, pero fundamentalmente las parcelas que tenían azufre, tanto sea la de PS más boro, presentaban una mayor coloración
y mejores valores de SPAT. Comentarios finales. Nosotros en lo que estamos viendo, el fósforo, como ya dijimos, no se discute y nos preocupa mucho que seguimos cayendo en niveles de fósforo, entonces hacemos mucho hincapié en el manejo de la fertilización con fósforo. Como estamos viendo que hay respuestas también que están apareciendo al agregado de azufre o de zinc, muchas veces recomendamos el uso de mezclas, es decir, meter estos micronutrientes juntos en el fertilizante arrancador para tener que aplicar menos veces en el lote. Como yo les decía, recomendamos aplicaciones de dosis moderadas de fósforo en la soja para evitar los problemas de fitotoxicidad. En el caso de nitrógeno, tenemos como una diferencia en cuanto al cultivo. En los cultivos de trigo o de maíces tardío tratamos de que las aplicaciones sean lo más temprano posible, es decir, al momento de la siembra o en los primeros estadios. En maíces tempranos en general recomendamos que las aplicaciones sean ya en estadios vegetativos de B4 en adelante. Y lo que estamos viendo es esta tendencia que yo les decía a que se están incrementando los umbrales a donde observamos las mejores respuestas de nitrógeno en maíces tempranos y que eso es muy variable dependiendo del ambiente de alta o baja productividad y también que hay una fuerte interacción con la densidad de siembra, por lo cual creemos que con esta línea tenemos que seguir trabajando. Y bueno, en cuanto a zinc y boro, como yo les decía, nos faltan análisis de suelo, las deficiencias no son generalizadas en toda la región y tenemos que seguir trabajando en este tema. Bueno, muchas gracias por su atención.